Saludos cordiales. Bienvenidos al canal más blanco que la leche. Bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a jueves 26 de febrero del año 2026. Vamos a ver cómo reaccionan las portadas de la prensa deportiva de España e internacional tras la victoria del Real Madrid anoche contra el Benfica por 2-1. Una victoria que mete al Real Madrid en los octavos de final de la Champions League. Un sorteo que se realizará mañana a las 12 del mediodía. Tenéis que estar muy atentos al canal, que reaccionaremos a él. También pasaron otras cosas importantes en el día de ayer, y es que al Dortmund le remontó la Atalanta de manera bárbara, increíble. La Juventus estuvo a punto de hacer un milagro con 10, pero se terminó desinflando. En fin, pasó de todo y más, ¿vale? Así que todo el mundo apoyando la sección con el botón de like, que hoy sigue siendo gratis. Suscríbanse para no perderse todo lo que viene. Y si quieren apoyar un poquito más a este legendario canal, podéis haceros miembros viriles como la gente que se pasea por aquí abajo, o los que se pasean por aquí arriba, que son los miembros legendarios súper apoyadores que hacen un esfuerzo absolutamente descomunal. Si queréis ver mis fotos más sensuales, pues tenéis la opción de seguirme en mi Instagram. Sergio Live HD, no tiene ninguna pérdida. Vamos a empezar la sección repasando resultados del día de ayer. Aquí tenemos, ladies and gentlemen, resultados de ayer de la Champions. Bueno, primero el de la Liga Hypermotion, que hubo un partidito. Ceuta 3, Córdoba 2, victoria del Ceuta. En Champions, Atalanta 4, Borussia Dortmund 1. Con este resultado pasa la Atalanta, queda eliminado el Borussia Dortmund. Vaya catástrofe para el Dortmund, Pechos fríos como ninguno, Juventus 3, Galatasaray 2. Repito, la Juve logró forzar la prórroga aún con 10, pero Galatasaray en la prórroga terminó pues sentenciando la eliminatoria. Por lo tanto, la Juve va fuera y pasa el equipo turco. Paris Saint-Germain 2, Mónaco 2. No va muy sobrado el Paris Saint-Germain, pero logra el pase. Y Real Madrid 2, Benfica 1. Tampoco va muy sobrado el Real Madrid, pero también ha logrado el pase ganando tanto la ida como la vuelta. Vamos directamente a los partidos que tenemos en el día de hoy. Tenemos partidos de vuelta de la UEFA Europa League, ronda de playoff. A las 6:45 tenemos Estrella Roja contra Lille, Ferencváros contra Ludogorets, Stuttgart contra Celtic, Victoria Pilsen contra Panathinaikos de Rafa Benítez. A las 9 tenemos Boloña contra Brann, Celta de Vigo contra PAOK Fútbol Club, Genk contra Dinamo de Zagreb y Nottingham Forest contra Fenerbahce. Bueno, pues vamos directamente a por las portadas. Empezaremos con la prensa madrileña que no madridista. Tenemos el diario Asquerosidad y vemos a Vinicius Junior, que ayer fue protagonista del partido, marcando el gol definitivo que sentenció la eliminatoria. Dice el titular: a octavos bailando. Vinicius vuelve a marcar y confirma la clasificación del Madrid, al que esperan City o Sporting. Todos sabemos que tocará el City, ¿no? Lo tenemos claro, ¿no? El equipo de Arbeloa tuvo que remontar el tanto inicial de Rafa Silva. Gol y MVP para Tchouaméni. Partidazo de Tchouaméni, el mejor sin duda, Y Valverde dio las 2 asistencias, Bueno, pues no fue un buen partido el Real Madrid, no nos vamos a engañar. De hecho, salió relajado, que es lo que yo temía, y terminamos encajando un gol gracias a esa relajación, ¿no? Pero bueno, la reacción fue rápida, se empató rápido, el equipo fue a más. Pudo marcar un segundo gol en la primera parte, que fue anulado por unos milímetros, En la segunda parte empezamos medianamente bien, lo que pasa que nos costaba generar oportunidades de gol, y el Benfica en transiciones nos generó bastante peligro. Pero bueno, finalmente mató el partido Vinicius Junior, y logramos el pase a los octavos, ¿no? Que es lo que cuenta. Es triste, la verdad, es triste lo que digo yo siempre, ¿no? Que el equipo tenga que desquitarse de estrellas para jugar más equilibrado, más como equipo. Es triste, la verdad, Todo porque las estrellas son incapaces de trabajar como equipo, ¿vale? Porque lo suyo sería que el Madrid jugase con sus mejores futbolistas y su mayor potencial, y que estos jugadores jugaran para el equipo, que se esforzaran, que bajaran a defender, que presionaran. Pero no, como son unos vagos de mierda, pues hay que desear que estén lesionados o que se pierdan el partido por lo que sea, para que el equipo pueda obtener un mayor equilibrio y un mayor trabajo defensivo. Es así, ¿no?
Es triste, la verdad, ¿eh? Lo mires por donde lo mires, ¿eh? Porque claro, tú ves el equipo de ayer del Real Madrid, jugador por jugador, y es bastante ramplón a nivel de talento, ¿eh? Es bastante ramplón. No tenemos demasiado talento. Si tú te comparas con las otras plantillas grandes de Europa, pues no tienes nada que hacer. En Madrid es imposible ganar esta Champions, la verdad. Tendría que ser otro milagro como el de la 14. Pero claro, los milagros como el de la 14 no van a suceder siempre. De hecho, pasa una vez en tu vida seguramente algo así, ¿no? Con esta plantilla yo creo que es imposible ganar la Champions. Es así, ¿eh? Yo ya lo tengo más que asumido y solamente hay que ver en qué momento caeremos, ¿no? Ojalá que sea lo más lejos posible para que el Madrid por lo menos recolecte más dinero, más ganancia, ¿no? Pero es imposible ganarla, la verdad. Porque cuando tienes las estrellas, no jugamos como equipo. Y es un puto coladero. Y si jugamos sin estrellas, pues nos falta talento. Y ayer incluso salieron despistados sin estrellas, ¿eh? Lo cual es imperdonable también, ¿vale? Cuando pones ahí jugadores de músculo, de trabajo, y tampoco curran, pues ya es que es el colmo de los colmos, ¿vale? Es el colmo de los colmos, ¿eh? Pero bueno, quiero mostraros un detalle muy importante para que veáis la diferencia entre jugar con Gonzalo y jugar con Mbappé, ¿vale? Porque ayer no estaba Mbappé, alegría para el cuerpo, y por fin jugamos con un 9. Que no es que hiciera una exhibición brutal Gonzalo de remates, de goles, no, ¿vale? Pero por lo menos el chico está donde tiene que estar. Y genera para los demás compañeros lo que tiene que generar. Es así, ¿no? Vamos a poner el primer gol para que veáis, ¿eh? Espero que no salte copyright, lo iré pausando para que no salte, ¿eh? Pero es muy importante, ¿vale? Es muy importante que os fijéis la diferencia entre lo que suele hacer Mbappé y lo que hace Gonzalo, ¿vale? Vamos a ver la jugada. Aquí la tenemos, ¿vale? Esta es una jugada donde inicia el propio Tchouaméni, que descarga hacia la banda derecha, ¿eh? Ahí vemos la apertura hacia Valverde. Y bueno, aquí detengo la situación para que veáis qué es lo que pasaría si estuviera Mbappé y qué es lo que pasa cuando está Gonzalo, ¿vale? En este caso vemos que Valverde llega a línea de fondo y aquí normalmente estando Mbappé, ¿dónde estaría situado Mbappé si estuviera en esta jugada? Pregunta del millón. Bueno, Mbappé sería este jugador que no puedo señalar con el dedo porque no puedo apuntar, ¿vale? Pero Mbappé sería el jugador que está al lado de Valverde, ¿vale? Que está a 2 o 3 metros de él, ahí al ladito, ese sería Mbappé. Ese es el movimiento que siempre hace Mbappé en este tipo de jugadas, ¿vale? Ponerse al lado a 2 o 3 metros, fuera del área, para recibir al pie. Pero claro, cuando está Mbappé, y se pone en esa situación, como él es el delantero, pues el resto del equipo, nadie puebla el área, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Pues que no hay solución para encontrar a un jugador suelto que pueda rematar, como es en este caso Tchouaméni el día de ayer. ¿Qué es lo que pasa en esta jugada? ¿Cómo no está Mbappé? Pues que Gonzalo, vemos que se está... Vamos a tirar un poquito la imagen para atrás, ¿eh? Fijaros bien lo que hace Gonzalo, ¿eh? Gonzalo arranca desde línea de 3 cuartos, corre, se va metiendo dentro del área. Es Vinicius el que se va demarcando al primer palo en diagonal, como si fuera el 9. Gonzalo, al ver a Vinicius en el primer palo, dice, bueno, como Vinicius está en el primero, para no estar en el mismo lugar, yo voy hacia el segundo y cada uno ocupa su espacio, ¿eh? Y entonces esto genera que los defensas del Benfica vayan siguiendo a los delanteros, porque el área está ocupada por 2 delanteros, y dejen un espacio sideral al que viene de atrás, que es Tchouaméni, completamente libre. Es un espacio generado por los 2 delanteros del Real Madrid. Tchouaméni llega libre y la engatilla y para adentro, ¿vale? Golazo. Repito, si Mbappé estuviera en el campo, estaría fuera del área pidiéndole al pie, no habría ningún delantero en el área llevándose a los defensores y no habría espacio para llegar a Tchouaméni solo. Esa es la diferencia entre jugar con 9 y no jugar con 9. El 9, aunque luego no vaya a rematar, por lo menos lo que genera es que los defensas le sigan y genera espacio para los demás. Mbappé, como lo pide al pie, fuera del área y deja el área completamente sola, pues los defensas viven muy cómodos, no tienen que fijarse en nadie, entonces tapan a los que quedan fuera del área para que no puedan rematar tampoco, ¿no? Y al final no remata nadie, ¿vale? Ahí queda la clase magistral, táctica de por qué Mbappé es un mal 9, aunque meta muchos goles, porque la calidad que tiene es espectacular y al final basa los goles que mete por su talento, pero no porque juegue en posición de 9 y porque genere a los demás, lo que debería generar un 9. Esa es la realidad, ¿no? Señoras y señores, quería mostrar este gol porque es importante, ¿no? Es muy importante porque es un gol que, gracias al 9 y al acompañante que es Vinicius Junior, se genera un espacio para los compañeros, que es lo que decimos siempre. Mbappé no genera espacio para los demás. Él juega para sí mismo, el resto juega para él
y todo tiene que ser para él. Nada más, nada más. Y repito, Gonzalo, a nivel individual, es 10.000 millones de veces peor que Mbappé, por si alguno lo duda, por si alguno lo duda. Pero luego puede ser más beneficioso para el equipo que Mbappé. Esa es la realidad. Bueno, sobre la Europa League, Aspas busca rematar la faena ante un PAOK sin 8 titulares. Tiene bastante encaminada la eliminatoria, pero bueno, la tiene que sentenciar, ¿no? Vamos directamente al diario de Tebas, al Gelaifi, Gilmarín, más cholista, más moratista, más mbapeísta, más Lamine Yamalista y más anti-Vinicius, que es el Marca. Y aquí vemos a Vinicius Junior también en portada, dice: Vini invita a otra ronda. Culmina la remontada con una soberbia definición para pasar a octavos. Sporting de Portugal o Manchester City, el rival, Hay que decir que el gol de Vinicius es una maravilla en la definición, O sea, si tú miras el Vinicius de cómo llegó al Real Madrid y cómo definió ayer, dices, aquí hay una clara mejora, una clara evolución, ¿no? Y estamos viendo en las últimas semanas un buen Vini, cuidado, Estamos viendo un buen Vinicius, Estamos volviendo a ver ese Vinicius que marcaba diferencias, que lideraba el equipo, que tiraba del carro y que era imparable en el 1 contra 1, que me recuerda al de la 15, La 15 fue una sobradez, ¿vale? Una sobradez. O sea, que ojalá siga al alza y nada, a ver hasta dónde llegamos, señores. También hablan de Asensio al hospital tras un golpazo en el cuello, Fue un partido muy accidentado, Primero Rüdiger, que menos mal que se recuperó, y luego Asensio, que se llevó un viaje ahí en un choque de trenes con su propio compañero espectacular y cayó fatal y bueno, pues para el hospital. Esperemos que esté bien, Esperemos que esté bien. También hablan de la Juve, rozó el milagro con 10. Pues mira, le ha salido la película a la Juve perfecta, ¿no? Porque tenía muy difícil remontar, había hecho el ridículo en la ida y ahora han quedado como los héroes que casi lo consiguen, ¿no? De hecho, luego veremos en la prensa italiana que prácticamente le están alabando incluso, ¿no? Cuando han hecho un ridículo espantoso. No es para estar alabando esta situación. La Juve ha quedado eliminada contra el Galatasaray, la Juve tenía que pasar, han quedado eliminados, por lo tanto no es un triunfo, Pero bueno, ahí queda. Arriba vemos al ministro de Deportes de Ucrania, Matvey Bingi, dice: el Comité Paralímpico está limpiando los crímenes de Rusia. Es que no sé, a cuento de qué viene esta entrevista aquí para decir no sé qué, no sé cuánto, es alucinante, pero bueno. Abajo, frenazo al Camp Nou. Spotify Camp Nou, Spotify Camp Nou, Spotify Camp Nou. Fíjate que es fácil decirlo, yo lo digo de maravilla, Bueno, el ayuntamiento no permite ampliar aforo contra el Atlético en Copa. Bueno, ¿qué más da? Están jugando con mucho público ya, o sea que, ¿para qué más? También hablan de Aspas a rematar el pase a octavos. Sobre las elecciones, Messi se cansa de los candidatos, se cansa entre comillas, porque le están utilizando, ¿no? Pero ha dicho algo Messi, porque debería hablar, en verdad, Debería decir: oye, estos hijos de puta están utilizándome y yo no estoy apoyando a ninguno de ellos, ¿vale? Pasad de mi puta cara, hijos de la grandísima chingada. No os aprovechéis de mí, que dais asco, ¿vale? Dais asco. También hablan del Atlético, 16 goles en las 4 últimas eliminatorias. Un ciclón en Copa y Champions. ¿Y en Liga qué, Ni nada, Vamos directamente a lo que viene siendo el diari més independentista de Catalunya, el diari L'Esportiu. Y aquí nos hablan de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Dice el titular: sprint hacia el corte. Laporta, Font, Vilajoana y Siria tienen hasta el lunes para recoger las 2.337 papeletas de soporte necesarias que, una vez validadas, definirán los candidatos a la presidencia del Barça. Bueno, vamos a ver cuántos candidatos logran estas 2.337. Laporta las va a conseguir seguro, Font yo creo que también, y falta ver si Siria puede alcanzarlas, que está en duda, y Vilajoana si también las puede alcanzar o no, ¿no? Pero vamos, que yo creo que va a ser esto un duelo entre Laporta contra Anti-Laporta, ¿no? Que será liderado por Víctor Font. Los demás se unirán a él, será un 1 contra 1 y ganará Laporta sobradísimo, esta es la realidad, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Abajo, el Barça contra el Paris Saint-Germain o el Newcastle. El campeón elimina al Mónaco 2-2 y el Madrid también sufre contra el Benfica 2-1, Bueno, dentro de que
prácticamente casi todos sufrieron, en el día de ayer y en las eliminatorias. Pues yo creo que de los que tuvo más tranquilo fue el Real Madrid, que ganó en la ida, ganó en la vuelta, tuvo un momento donde el Benfica empató la eliminatoria, pero estuvo 2 minutos con ese resultado, por lo tanto, tampoco hubo un excesivo sufrimiento, ¿no? El PSG, fíjate, que la ida empezó perdiendo 2-0 y ayer empezó perdiendo también, ¿no? O sea que cuidado. También vemos aquí declaraciones de Josefa Benítez, deportista paralímpica, dice: el deporte me ayudó a encontrar mi lugar. Sobre el Girona, el retorno de Unagi, dolor de cabeza bienvenido para Mitchell, ningún dolor de cabeza. Este jugador tiene que ser titular, sí o sí, talentazo espectacular, Arriba, sobre la Euroliga, la reacción azulgrana es insuficiente. Otra derrota del Barcelona, señores, 85-80, La Virtus acaba haciendo improductiva la remontada del Barça, que ve peligrar la zona del play-off. Sobre la Euroliga femenina, el Spurs Girona cae con la cabeza bien alta. 58-65, El Fenerbahce tiene un gran trabajo por resolver el play-in contra el Unip, que jugará los cuartos en Zaragoza. Sobre el Español, Edu Expósito, orgulloso de los 100 partidos como blanquiazul. Buen futbolista, buen mediapunta, la verdad. Vamos directamente al Diario Sport, y aquí el protagonista es Dani Olmo, que da una entrevista exclusiva. Ahí va. Dice el titular: sabemos cómo ganar la Champions. Cuidado, ¿Cómo que sabéis cómo ganar la Champions si no la habéis ganado jamás, Habréis visto vídeos del Real Madrid, a lo mejor, ¿no? Tutoriales del Real Madrid de cómo ganar Champions, Porque el Barça hace 11 años, casi 12 ya, que no gana una, O sea que, bueno, pues ahí queda. El jugador del Barça destaca que el equipo ha tomado nota para mejorar en Europa y confía en remontar en la Copa ante el Atlético. ¿Y cómo ha tomado nota, ¿La nota es el partido que hizo contra el propio Atlético de Madrid? ¿Esa es la nota? ¿Contra el Girona? Pregunto, Tengo una química especial con Pedri y con Eric, añade, Pues ahí queda, física o química. Abajo, el Madrid pasa con lo mínimo. El PSG amenaza para el Barça, Bueno, el PSG sí que pasó con lo mínimo, La Atalanta tira de épica, brutal lo del Atalanta. Y el Galata sobrevive en Turín. Arriba hablan del baloncesto, remontada frustrada del Barça en Bolonia. Y abajo vemos publicidad de Xavier Vilajoana, que se ha dejado ahí los euros para publicitarse en el Sport, Dice: prou, els socis mereixen més, el Barça mereix més, és hora de debatre el futur. Ahí queda, Él considera que el Barça merece más. Vamos directamente al mundo vomitivo de Vomitive. Y aquí vemos a Eric García, que es el que da la entrevista, Hoy es día de entrevistas. Dice: en casa de Eric. El crack del Barça nos recibió en su domicilio de Martorell. Dice: me gusta vivir aquí, mi familia me inculcó unos valores, valors. Dice que liderar me sale de forma natural y es importante decirnos las cosas. Sí, a veces hay que discutir, se discute, Por cierto, veo ahí como una bandera de Colombia, ¿no? ¿Será que su parienta es colombiana? ¿O simplemente es casualidad esos colores, por ahí? También vemos a Kobe Bryant, ¿no? A la espalda. Bueno, hay que decir que Eric ha cambiado totalmente este tipo, de cómo llegó a cómo está ahora. O sea, se ha transformado completamente, Pasaba de ser un jugador blando, con poca personalidad, con buena salida de balón, pero muy blando, muy lento, a ser ahora, vamos, una fiera, Una fiera, un líder que va al choque, que lidera, que tiene carácter. Bueno, espectacular, el cambio. También hablan de las áreas sociales de las 4 precandidaturas, explican sus propuestas. También hablan de que el socio que denunció a Laporta se dio de alta el día antes y es de Vox. Cuidado, ¿Y qué tiene que ver que sea de Vox con que denuncia a Laporta por chanchullero, ¿Hay algún tipo de relación? Pero bueno, si se dio de alta antes, es que era un socio nuevo, ¿no? Vino a boicotear, Arriba, el Madrid pasa apurado y Asensio cao. Goles de Tchouaméni y Vinicius, mientras el defensa tuvo que salir del campo en camilla. También hablan de PSG por pelos y Newcastle, posibles rivales blaugrana, la Juve eliminada. Abajo, sobre la Europa League, los vigueses a cerrar su pase a la ronda de octavos. Sobre la Euroliga, otro triunfo que se escapa en los instantes finales. Vamos directamente al Superdeporte de Valencia. Y aquí hablan de Hospital Central. Eso parece el nombre de una serie, ¿no? El Valencia Club de Fútbol confirma una lesión meniscal de Copete, que será operado y podría no volver esta temporada.
La defensa en cuadro, Tárrega, Comert y Unai, únicas opciones. La cuestión médica se convierte en drama. Hasta 17 jugadores cayeron de convocatorias por lesión o indisposición. Problemas en la rodilla o musculares los más recurrentes. Bueno, ya veis que esto es un mal que le pasa a todos los clubes, no solo al Valencia, a todos. Absolutamente a todos. Por eso cada vez que veo, no, es que el Barça está jugando mal porque no está Pedri, no está Rafinha, Bueno, todo el mundo tiene bajas, amigo mío, Todo el mundo tiene bajas, ¿Qué te piensas? Que las tuyas son especiales, Como la de todos los demás. Es así, ¿no? Sobre el Levante, veo al equipo muy motivado para otra final. Dice aquí Spi que confía en la salvación. Bueno, no hay que perder la esperanza, ¿no? Sobre el Villarreal, debemos ganar ya a un equipo grande. Mourinho ambicioso, Mourinho el del Villarreal, no el entrenador, Sobre la Euroliga, Baskonia, Valencia Basket, vuelta al ruedo ante el campeón de Copa. Brutal partido, Sobre atletismo, quiero revalidar el título en Valencia. Entrevista a Quique Llopis. Vamos directamente al estadio Mochi te agarra del cuello. Y aquí nos hablan de un ahorro vertebral. Hablando del Sevilla. Dice, una vez atada la llegada tras el Mundial del mediapunta ecuatoriano Patrick Mercado, Antonio Cordón avanza por el pivote rumano Marius Marin, que termina contrato con el Pisa y llegaría a coste cero, Marius Marin, la doble M, Bueno, pues siguen hablando de fichajes en este diario cuando estamos todavía en febrero, Qué impacientes, colega. También hablan de corazón y cabeza, la doble C. Aunque Serra Ferrer ve desde la distancia mucha diferencia entre ambas plantillas, Anthony y Bartra prevén un derbi en el que combinar pelea con control emocional. También hablan de revancha de Vini. Tchouaméni y Vinicius remontan el tanto de Rafa Silva para tumbar a un Benfica sin Prestiani. Atalanta, Paris Saint-Germain y Galatasaray completan los octavos de la Champions. Por cierto, nadie lo ha dicho, pero parece ser, por lo que me dijeron ayer, que Mourinho ni siquiera estuvo en el estadio viendo el partido, Típico palco ahí encristalado, que están los entrenadores sancionados. Nada. Se ve que el tipo se quedó en el autocar para que no le vieran la cara de perdedor, ¿vale? De verdad, Mourinho, mira que dejar así de abandonado a tu equipo, por tu ego personal, para querer dar la nota, y para que no te vean la cara de perdedor, de mal perdedor que tienes, Qué bajo has caído, amigo mío. También hablan de al final se juega. El Comité Nacional de Segunda Instancia de la REF resuelve que el Rayo Oviedo, aplazado por el mal estado del césped de Vallecas, deberá disputarse el 4M a las 7 de la tarde, Vamos directamente a la prensa internacional. Tenemos el Daily Mail de Inglaterra. Vemos la imagen de Vinicius Junior. Dice el titular, la victoria de Vini. La estrella del Real tiene la última palabra tras la tormenta en la carrera, Bueno, pues ahí queda, protagonismo para Vinicius Junior, que pudo bailar de nuevo y poner rabiosos a todos los antis, que mamen duro, También hablan de hicimos bien en recortar puestos de trabajo. Alegría unánime tras los brutales despidos de Sir Jim, que garantizan los beneficios del club. Bueno, pues ya sabéis que en el United hicieron limpieza de muchos trabajadores. Y bueno, pues el club ahora parece que da beneficios económicos, que antes estaban en pérdidas, ahora da beneficio porque el United estaba gastando demasiada pasta en gente que no aportaba absolutamente nada, ¿no? De hecho, el equipo incluso va hacia arriba ahora, cosa que tiene la vida. Vamos directamente al diario El Equipe de France, donde nos hablan del empate del PSG y el Mónaco. Dice el titular, sin gloria. Tras ir perdiendo en el descanso, el Paris Saint-Germain continúa su aventura europea gracias a los goles de Marquinhos y Kvaratskhelia. Pero el vigente campeón, que se enfrentará en octavos de final al Chelsea o al Barcelona, cuidado con lo que le toca, sufrió hasta el final ante un Mónaco que volvió a quedarse con 10 jugadores en la última media hora. O sea que el Mónaco estuvo ahí, pero se dedicó a autoboicotearse, ¿no? Cuidado con el PSG porque no está muy fino, y ahora va a tener un rival muy complicado sí o sí, Chelsea o Barcelona, ¡Joder, qué barbaridad! También hablan de el Real Madrid con sobriedad. Bueno, no sé yo si fue para tanto, Vamos directamente a la prensa italiana. Y aquí lo dicho, lo ven todo en modo positivo, ¿no? Dice, Dea de Italia, Juve de aplauso, ¿Qué aplauso ni qué cojones, y está eliminado el Galatasaray, hijo mío, de verdad, qué aplauso ni qué nada. Es un ridículo espantoso, Y lo quieres poner ahí como si fueran héroes, De verdad, Bueno, así está el fútbol italiano, Dice sobre la Champions, impresionante el Atalanta. Spalletti con 10 jugadores roza el milagro. En fin, todo muy mezclado, ¿no?
El Borussia arrollado 4-1. Samarsic en el 98 regala los octavos. Brutal lo del Atalanta, que empezó poniéndose 3-0, dándole la vuelta. Logró recortar diferencias el Borussia Dortmund igualando la eliminatoria. Y en el minuto 28 marcó el definitivo de penalti. Qué barbaridad. Ahora Bayern o Arsenal, mañana el sorteo. La señora le mete 3 al Galatasaray. Kelly expulsado injustamente. En la prórroga se rinde 3-2. Oye, al que echaron fue Kelly. Kelly fue el gran culpable en la ida de que la Juve perdiera 3-0, ¿vale? Cometiendo una de errores infantiles alucinantes. O sea, ese tipo se ha dedicado a boicotear a la Juventus toda la puta eliminatoria. Es una cosa bárbara, ¿vale? Me quedo loco, Pero bueno, lo ponen como si fueran héroes la Juve, ¿no? Te eliminan en 16avos el Galatasaray, que está lleno de jugadores acabados, y lo pones ahí como si fuera un triunfo, solamente porque has logrado pelear y meterte en la prórroga cuando parecía que estaba todo muerto, ¿no? Pero igualmente terminas perdiendo en la orilla y quedas eliminado ante un rival que tenías que haber eliminado sí o sí, ¿vale? Y no esperar a hacer la heroicidad de nada. La Juve está, vamos, en la absoluta mugre, en la absoluta mugre. Vamos a la prensa portuguesa a ver cómo reaccionan a la eliminación del Benfica. Dice el titular: fue bueno, mas no llegó. Exhibición del equipo y gol de Rafa dieron esperanza. La ventaja duró poco y Vinicius arrumó las cuentas. Pues ahí queda, Alegría para el cuerpo, el Real Madrid está dentro. Mourinho vio el partido en el autocar del equipo. ¿Ves? Aquí lo dice, O sea, que se confirma, Qué ridículo lo de Mourinho, Qué ridículo lo de Mourinho, Dejando tirado a su propio equipo, Por su ego personal, por dar la nota. Patético. Absolutamente patético. Y que haya gente que lo quiera para el Madrid de vuelta, Javier de Andrés, telita, dando estos shows de mal perdedor. En fin, tuve momentos en el que pensé desistir. De esto lo dice Nuno Santos. Y el calvario de 15 meses en recuperarse de la lesión. También hablan del capitán Hjulmand, pronto para todas las batallas. Sobre el Porto Kiwior, casi recuperado. El central polaco en las cuentas para enfrentarse a la Arouca. Y Ronaldo llega a los 965 goles. Qué brutalidad, Ronaldo. Qué absoluta brutalidad. Vamos al diario Le de Argentina. A ver qué nos sacan en el día de hoy. Miedo tengo, Y aquí hablan de Las Marce, hablando del River Banfield. El final más doloroso. Gallardo se despide de River en un monumental que le demostrará su gratitud pese a sus errores en este ciclo y repudiará a un equipo que no jugó como él se merecía. Pues ahí queda, Ahí queda, señoras y señores, Marcelo Gallardo, que en su segunda etapa fracasó. No tendría que haber vuelto, Vamos directamente al diario. Esto de México, las pelotas del marrano, no mames, güey. Cuidado, vemos ahí a un mexicano haciendo un jutsu, Haciendo un jutsu, señores. Gana seguridad, dice el titular. México 4, Islandia 0. Con 3 anotaciones de jugadores de Chivas. Joder, las Chivas están lanzadísimas, México logra una fácil victoria que da tranquilidad a Javier Aguirre de cara a la lista final. Exitoso operativo de fuerzas estatales y federales en la corregidora. Bueno, yo creo que estos partidos no sirven para mucho, porque realmente muchos de los jugadores mexicanos están jugando en Europa y no los puedo llamar para el partido de ayer, ¿no? Pero bueno, ahí queda el test, ¿no? También hablan del Mundial, dice: obras de remodelación de la Azteca registran atraso, intensifican trabajos de supervisión. Ay, Dios mío, qué chapuceros, Madre mía, cómo está México en todos los sentidos. Sobre la Champions, Real Madrid cura su herida gracias a otro gol de Vinicius y está en octavos de final. Bueno, pues señores, me despido de la sección. Estar atentos al canal porque esta noche seguramente cuando llegue a casa pues haré la rueda de prensa de Arbeloa. Así que muy atentos, señores. Sigan apoyando el contenido como lo hacéis siempre. Si tenéis puntos de hype, dejadlo en el vídeo post partido de ayer. Gracias a la gente que los dejó. Sigan apoyando. Feliz Navidad y nos vemos.